Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Araceli Rodríguez Mateos, soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y a continuación voy a presentar el trabajo titulado Ocio, Cultura y Sociedad en los Salones de Madrid decimonónico, Franzen y la imagen de la aristocracia. Bien, voy a iniciar la presentación. Bien. Esta investigación que estoy realizando actualmente tiene como objeto de estudio principal la obra de Christian Franzen y Nisser. Franzen es un fotógrafo danés conocido en la historia de la fotografía española por ser uno de los retratistas más importantes del Madrid de fines del siglo XIX y principios del XX. En la década de 1890 vino a España y abrió su estudio fotográfico en Madrid, un estudio que le granjeó gran prestigio. De hecho, su clientela estaba conformada por la familia real, la aristocracia, la alta burguesía y los miembros relevantes de la élite política, cultural y artística. Sin embargo, es menos conocido su trabajo en prensa. Franzen empezó colaborando en esos primeros años con la Sociedad Artístico-Fotográfica, creada para suministrar material a las revistas gráficas. Poco después, empezó a colaborar directamente también con dos de las revistas gráficas más importantes del momento, la Ilustración Española y Americana y sobre todo Blanco y Negro. Pero este trabajo ha sido poco estudiado, pese a que Franzen colaboraba casi semanalmente en esta última revista. De hecho, aquí podemos apreciar algunas de las secciones que habitualmente ilustraba, como Madrid de noche, los estudios fisonómicos, dedicados sobre todo a personas del espectáculo, del teatro, pero también ilustraba pues, noticias recogidas en la sección de actualidades y también ilustraba habitualmente las crónicas de Gabaldón, las crónicas teatrales en la sección Los éxitos. Su trabajo en prensa tiene singular importancia precisamente por su proyección social. Como todos sabemos, en la emergente prensa moderna, la imagen fotográfica ocupó un lugar cada vez más relevante, primero en las revistas ilustradas y después, a comienzos del siglo XX, en los periódicos. Puede decirse que el medio impreso hizo más conocido todavía el trabajo de Franzen. En este estudio nos ocupamos precisamente del Franzen que trabajaba para la prensa y de entre la variedad de acontecimientos y temas que trató nos interesa uno que desarrolló durante toda su carrera, la aristocracia. Fuera de su estudio y avalado por sus excelentes conexiones con la élite social, el autor danés recorrió los espacios de socialización más o menos privada y de exposición pública de estas figuras, generando un corpus visual que ilustraba crónicas en la revista Blanco y Negro a finales del siglo y constituyó el núcleo del libro Los Salones de Madrid, publicado hacia 1898 y obra de la que hablaremos enseguida. Después, en las dos primeras décadas del siglo XX, continuó esta senda a través de colaboraciones con revistas especializadas y dirigidas a un público elitista, como La Monarquía, cuyo primer número publicado en abril de 1911 tenemos aquí, o Vida Aristocrática, Sociedad, Arte, Deportes y Moda, cuyo primer número, también publicado en noviembre del año 1919, tenemos aquí y ya podemos ver imágenes de Christian Franzen, pues en este caso retratos de personas aristocráticas con motivos de un enlace matrimonial. También Franzen colaboró en la revista Gran Mundo y Sport, Arte, Literatura y Salones, revista que se editó en Madrid. Empezó a editarse a partir del 20 de abril de 1906. Este es el primer número donde vemos un retrato de la reina Victoria Eugenia, bueno, princesa todavía Victoria Eugenia de Battenberg. Y en el interior vemos ya también cómo el trabajo de Franzen está ilustrando pues, algunos de sus temas habituales. Los interiores de las grandes casas aristocráticas, en este caso la descripción del Palacio de Iliria, también los retratos de la alta sociedad, en este caso doña Emilia Pardo Bazán, o el pintor Sorolla, que era buen amigo suyo. Bueno, además de esta participación en las revistas ilustradas, Franzen también participó en la ilustración de anuarios que periódicamente guardaban memoria de los hitos en la vida de la alta sociedad madrileña. Me refiero a los libros llamados El Año Aristocrático, impresos en Madrid en la primera década del siglo XX, con texto de León Boyd, Enrique Casal y fotografías de los principales fotógrafos del momento en la capital, como Kaulac, Compagni, Campua y, por supuesto, Franzen.
Aquí Franzen incluía retratos de la aristocracia y de la alta sociedad, como este del infante don Fernando, que ilustraban pues, una crónica de algo relevante que hubiera protagonizado en ese año. Bueno, una muestra temprana del significado, la calidad y el alcance de este trabajo fotográfico fuera del estudio lo constituye Los Salones de Madrid, libro, como hemos dicho antes, publicado por la empresa El Álbum Nacional en torno a 1898, referido a los encuentros que mantenía la alta sociedad en las casas de las familias preeminentes de Madrid. Montecristo firmaba el texto y Franzen las fotografías que lo ilustraban. Reeditada en 2013 por Germán Rueda, esta obra presenta singular interés para historiadores y estudiosos de la cultura visual decimonónica. El libro consta de 32 capítulos, cada uno dedicado a un salón, y 67 fotografados en cobre. Incluía, con modificaciones, las 19 crónicas que la revista Blanco y Negro había publicado dentro de la sección denominada Los Salones de Madrid entre el 3 de agosto de 1895 y el 13 de febrero de 1897, firmadas también por Montecristo y con fotografías de Franzen hechas expresamente para la revista. Ha de entenderse, pues, que escritor y fotógrafo ampliaron el trabajo de Blanco y Negro, conformando un mosaico de salones más amplio para el libro, que daba idea de una intensa actividad de socialización de las élites en la capital a finales del siglo. Aunque el Salón de la Infanta Doña Eulalia de Borbón iniciaba la serie de crónicas en la revista y constituía el primer capítulo del libro posterior, a todas luces dada su preeminente condición de miembro de la familia real, hay que decir que no existe coincidencia entre el orden de publicación de las crónicas en blanco y negro y el de los capítulos del libro. Tampoco la hay exactamente entre los textos de Montecristo y las fotografías de Franzen. El escritor actualizó los materiales para la edición del libro, con variaciones si bien nimias. Y caso similar es el de las fotografías. La pauta general, tanto en la revista como en el libro, es que por cada crónica o cada capítulo se publicaran 2 o 3 fotografías, aunque hay salones de los que solo se incluyó una. Ahora bien, las imágenes difieren en el contenido. Pongamos, por ejemplo, el hotel de la citada infanta Doña Eulalia de Borbón. De las 2 fotografías publicadas en blanco y negro y en los salones de Madrid que estamos viendo aquí, es distinta a la que presentaba a la infanta en solitario. La revista inauguraba la sección con la infanta posando en la escalera de su residencia y el libro, en cambio, pretendía sorprenderla en un momento privado de lectura en su serré. Los salones de las casas aristocráticas, que como hemos dicho es el objeto del libro, eran espacios de sociabilidad de las élites. Esta práctica de la reunión habitual con familiares, amigos y conocidos se desarrolló con fuerza en Francia durante el siglo XVIII. En España tuvo eco sobre todo en Madrid, ciudad que durante el siglo XIX era el centro de poder político, económico y social y albergó hasta 1930 gran parte de la nobleza española. Esta nobleza monopolizaba el salón social y convirtió el salón en el epicentro de la vida de la élite, donde surgían intrigas amorosas, económicas y políticas. Autores como el mismo Montecristo nos cuenta que en el reinado de Isabel II la actividad de los salones aristocráticos de Madrid era intensa. Después, durante el reinado de Amadeo de Saboya, se sabe que estos salones se convirtieron en un núcleo de oposición al rey italiano por parte de la aristocracia y de los políticos que abogaban por la restauración de los Borbones. En el Madrid de la Restauración, los salones seguían teniendo protagonismo, ya no tanto por las grandes fiestas, sino como lugar de reunión y de esparcimiento de las élites de poder. Principales familias aristocráticas, diplomáticos, miembros del generalato, políticos, artistas, intelectuales y burguesía adinerada. Adquirieron una gran importancia simbólica como escenario de la llamada fusión de élites. La nobleza de cuna conservaba su prestigio social y poder político en el siglo XIX, pero en los años 70 había perdido la hegemonía en el reparto del producto social. En Madrid, los primeros patrimonios en el escalafón de fortunas eran ya de origen burgués. Por su parte, la alta burguesía, acaudalada y reconocida, se esforzaba por integrarse en la aristocracia, intentando acceder a sus círculos y conseguir reconocimiento a través de un título nobiliario. Gradualmente se produjo lo que los historiadores han llamado el entronque de la nobleza de viejo cuño con la cúspide burguesa previamente ennoblecida, a menudo a través de políticas matrimoniales. Como consecuencia de ello, la élite de poder madrileña en los últimos 20 años del siglo era un bloque social donde confluían intereses, patrimonios y se amortiguaban tensiones.
Esta simbiosis entre la nobleza tradicional, la nueva aristocracia y la alta burguesía resulta clave para entender las crónicas publicadas en blanco y negro y también las fotografías sobre los salones que tanto éxito tenían en la prensa y desde luego para interpretar el trabajo de Franzen. En la presentación de la obra se argumentaba la conveniencia de legar a futuras generaciones los apuntes de Montecristo y los testimonios gráficos sobre estos ambientes y sus moradores, siendo documentos depositarios de memoria y futura fuente historiográfica para hablar de la alta sociedad. Hoy, parece evidente que la obra respondía a intereses del grupo dominante que iban más allá de dejar un recuerdo a su descendencia, más concretamente a los de la nobleza de viejo cuño, que tuteló la fusión de élites. Téngase presente que el libro se distribuyó entre una lista de suscriptores conformada básicamente por las familias nobiliarias e individuos más prominentes encabezados por la familia real. Ahí, la élite le hablaba a la élite. Pero su discurso había trascendido previamente ese círculo tan exclusivo en las crónicas publicadas en blanco y negro, haciendo que esa imagen se proyectara también entre un público ilustrado y burgués que no pertenecía necesariamente a la alta sociedad. Las fotografías de Franzen permitieron visualizar públicamente espacios privados de acceso sumamente restringido con el consentimiento de sus protagonistas, otorgado en tanto esta exhibición les resultaba de algún modo beneficiosa en el contexto social y político finisecular. Este marco de interpretación permite desentrañar algunos significados generales en la iconografía de los salones de Madrid. En la obra no había imágenes de grandes fiestas ni bailes en general. Aquí tenemos una, la única, en la que hay un par de parejas que parecen iniciar unos pasos de baile en una embajada alemana. Estos bailes habían sido rememorados por Montecristo más bien en los textos. Es cierto que los salones de Madrid finisecular ya no estaban abiertos diariamente, salvo algunas excepciones. Como se ha dicho antes, eran más frecuentes las reuniones de carácter más o menos íntimo que se organizaban semanal o quincenalmente, motivo elegido por Franzen para mostrar a las principales familias nobiliarias de la élite madrileña y sus círculos de confianza. De ahí la importancia del retrato grupal en cada capítulo al evidenciar la red de relaciones entre los protagonistas y otorgarles un significado social. Sus títulos les singularizaban, pero todos conformaban el estrato dirigente. Esta visión distinguía a la aristocracia de la capital como grupo cohesionado y en constante relación de la aristocracia más aislada que residía en el ámbito rural. En el libro, la imagen y los créditos finales les identificaban, al tiempo que Montecristo subrayaba la idea de exclusividad y la enorme dificultad para penetrar en estos ambientes. Se producía en los salones una socialización mixta en la que ellas y ellos observaban reglas menos rígidas que las dominantes en el protocolo de la corte. Las crónicas primero y el libro después, como estamos viendo en estas fotografías, exhibían a la nobleza como modelo de comportamiento, trato, gustos, modas y aficiones, presentando singular atención a las mujeres, bien como anfitrionas, bien como invitadas. El escritor las alababa con su habitual prosa afectada, a la par que adquirían protagonismo fotográfico a través del retrato en grupo en el que tocaban o escuchaban música, departían con los hombres, jugaban al billar o a las cartas y hacían labor. Franzen subrayaba esa atención también al mostrarlas en solitario en sus estancias privadas, motivo que en cambio era anecdótico en el caso de los hombres. La construcción y difusión de esta imagen modélica tenía gran importancia de cara a la burguesía adinerada que deseaba ascender en la clase social y ennoblecerse. Pío Baroja, en 1904, hablaba de las familias burguesas trepadoras que tratan de escalar la parte alta de la fortaleza social en donde brilla la aristocracia de la sangre y de las monedas, cito textualmente, y que emulaban los modos de la alta sociedad y estaban al corriente de las crónicas mundanas de Montecristo en el Imparcial o las de Mascarilla en la época. En este sentido, las residencias constituían los espacios simbólicos en los que se proyectaba la cualidad distintiva de la aristocracia y así fueron presentadas en los salones de Madrid y también en las revistas gráficas vinculadas a la aristocracia años después, como hemos visto. Montecristo ponía especial cuidado en describir las estancias interiores, atendiendo a los elementos arquitectónicos, los motivos decorativos y las obras de arte que albergaban. Franzen visualizó esa magnificencia. Componía las imágenes dando singular importancia al escenario y a los elementos integrantes que rodeaban a los protagonistas o a la protagonista en los retratos individuales, habitualmente femeninos, como hemos visto.
lógica ausente por lo general de la tradición del retrato pictórico, donde solo aparecían elementos decorativos de carácter simbólico. El capítulo dedicado al marqués de Cerralbo, entonces jefe del partido carlista, es un buen ejemplo. Franzen recogió la magnificencia de los interiores del recinto en el salón del baile, la sala de billar y el despacho del marqués. En la primera estancia, como podemos ver, el grupo de protagonistas constituía un motivo casi anecdótico en la imagen, porque el interés principal de la misma era describir la rica decoración artística y arquitectónica. De manera similar, al retratar al marqués en su despacho, Franzen optó por un encuadre general, de modo que la figura del noble aparecía arropada por los elementos históricos y artísticos que acreditaban ante todo su prestigio y regambre como grande de España. Montecristo, al describir esta estancia, destacaba los objetos de valor tradicionalista atesorados. Enseñando sus palacios y hoteles, sus colecciones de arte y de elementos decorativos, la nobleza, sobre todo la de sangre, la más antigua, legitimaba también su posición dominante en la escala social y en la élite dirigente, apelando a la tradición de sus títulos. Esto cobraba importancia simbólica, teniendo en cuenta que en el Madrid decimonónico se produjo el levantamiento de palacios burgueses después de ennoblecidos y hubo inmuebles de nobles que pasaron a manos burguesas. En ese sentido, las crónicas, en sus elementos textuales y visuales, establecían un puente explícito de esas familias de notables con su pasado, fuente de prestigio y de respetabilidad del que carecía la nueva aristocracia adinerada. Franzen expresaba esta conexión destacando la suntuosidad de las estancias y los elementos históricos y simbólicos, especialmente los retratos de antepasados. Ejemplo de esta tendencia es el capítulo dedicado al Palacio de la Marquesa de Mondéjar, ilustrado con dos fotografías, una de las cuales mostraba a la Marquesa de Medina y a la Marquesa de Mondéjar, también condesa de Tendilla y de Villardón Pardo, en una sala del palacio que conservaba armaduras y espadas antiguas en una vitrina y exhibía el blasón familiar. Montecristo acreditaba la importancia histórica de su linaje o añejo abolengo, de esta manera. Cito textualmente: pero la joya más notable del despacho y la que constituye uno de los recuerdos históricos más importantes de nuestra aristocracia es el traje y armas que su santidad el Papa Inocencio VIII regaló a un conde de Tendilla que fue embajador a Roma y que en admirable estado de conservación están encerrados en la artística vitrina de roble. Cuando se leen entre líneas a Montecristo, se advierte cómo se trasladaba la posición preeminente de la nobleza de viejo cuño ante las aspiraciones de la alta burguesía. En el capítulo 13, por ejemplo, describía el palacio del Marqués de San Carlos como, cito textualmente, esa aristocrática residencia que, como algunas de las que hemos descrito en este libro, conserva el sello de las antiguas casas españolas, ese aire de distinción y señorío que difícilmente se adquiere. El escritor remarcaba constantemente que la decoración de estas moradas aristocráticas no solo era signo de riqueza de sus moradores, sino también de su buen gusto y a menudo fruto de sus viajes por el mundo. El hecho de que estas nobles casas atesoraran obras de arte, sobre todo del barroco, era principalmente signo de abolengo y de poder. Conservar un Velázquez, un Murillo o un Goya perteneciente a la familia constituía un capital simbólico, fuente indiscutible de prestigio. La propiedad y la tradición, además de la religión, eran los baluartes que esta nobleza defendía frente al asalto de las nuevas fuerzas emergentes. En este sentido, las fotografías de Franzen definían la iconografía del lujo, de la tradición y de lo deseable, pero también inaccesible para la alta burguesía que pretendía ennoblecerse o ya lo había hecho. En conclusión, hay que decir que en el Madrid finisecular el salón aristocrático constituía un espacio simbólico de socialización de la llamada fusión de élites, que se produjo durante la Restauración como resultado de la simbiosis o asimilación entre la cúspide de la burguesía del dinero, altos funcionarios y la nobleza. Este fenómeno fue tutelado por la nobleza de viejo cuño, dado el recelo de los representantes más recalcitrantes del sector estamental. Las crónicas publicadas por Blanco y Negro, sobre todo la iconografía de los salones de Madrid, pero también el trabajo posterior de Franzen en las revistas vinculadas a la aristocracia, hicieron algo más que mostrar a la clase dirigente como grupo cohesionado. Respondieron a ese deseo de la vieja nobleza de controlar los movimientos ascendentes burgueses y de reafirmar su posición hegemónica en la sociedad española.
Exhibiendo públicamente sus posesiones, tradición y abolengo familiares, imponían respetabilidad ante una alta burguesía todavía insegura y más deseosa de integrarse que de sustituir a la nobleza, como han dicho los historiadores. Bien, este repaso de la obra de las revistas gráficas y de las monografías derivadas que realizó Franzen en estos años, pues es objeto, como les decía, de mi estudio actual y, por supuesto, estoy a su disposición para poder resolver cualquier duda a través del correo electrónico, que es araceli.mateos@urjc.es. De nuevo comparto la pantalla para que puedan verlo. Aquí está. Y por mi parte, bueno, pues nada más. Les agradezco muchísimo la atención y estoy a su disposición para los comentarios o las dudas o las preguntas que quieran plantearme. Muchas gracias.